¿Sabías que una colonia entera de más de 100 personas desapareció sin dejar rastro? Cuando los barcos regresaron, solo encontraron una palabra tallada en un árbol: Croatoan. No hubo cuerpos, no hubo señales de lucha, solo silencio. Bienvenido a la biblioteca nocturna. Ahora que te has acomodado, apaga las luces, cierra los ojos si quieres y permíteme llevarte a un lugar donde el viento canta en lenguas antiguas, donde el sol duerme bajo la arena y los secretos del pasado respiran en las paredes de piedra. Si te gusta este tipo de historias para la noche, puedes dejar un like o activar la campanita. Así seguirás viajando con nosotros cada semana, sin darte cuenta. Ahora que estás cómodo, déjame llevarte al año 1587, a la costa de Carolina del Norte, donde un grupo de valientes colonos desembarcó con la esperanza de empezar una nueva vida, pero donde el mar y los bosques guardaban secretos que cambiarían sus destinos para siempre. Estamos en el año 1587, en una Inglaterra llena de cambios y ambición. Isabel I gobierna con mano firme, decidida a convertir a su nación en una potencia que pueda competir con los grandes imperios de su tiempo. Los mares se han convertido en el nuevo campo de batalla, donde el poder se mide no solo por la fuerza militar, sino también por la capacidad de descubrir y conquistar nuevas tierras. Mientras España domina el Nuevo Mundo con sus colonias ricas en oro y plata, y Portugal controla las rutas hacia África y Asia, Inglaterra observa desde las sombras, buscando su oportunidad. El deseo de expandirse más allá del Atlántico no es solo una cuestión de orgullo, es una necesidad para sobrevivir. Cada expedición enviada desde sus puertos representa una apuesta por el futuro, una posibilidad de encontrar recursos, prestigio y una nueva identidad como nación exploradora. En las tabernas del puerto de Londres, los marineros hablan de tierras lejanas cubiertas de bosques, de pueblos desconocidos y de riquezas que esperan ser reclamadas. Los mapas, aún incompletos, despiertan la imaginación de nobles y comerciantes. Las promesas de nuevas colonias entusiasman a una generación que ha crecido escuchando nombres como Colón o Magallanes y que ahora quiere escribir su propia historia. Así nace la idea de fundar una colonia inglesa en el Nuevo Mundo, no solo como un gesto de ambición, sino como una declaración al resto del mundo. Inglaterra también puede conquistar, comerciar y sobrevivir lejos de sus costas. Detrás de cada barco que zarpa hay un sueño, una fe en el destino y una voluntad de desafiar lo desconocido. La palabra colonización resonaba en cada rincón de Londres, desde los majestuosos palacios hasta las tabernas llenas de marineros y comerciantes. Se hablaba de establecer nuevas tierras, reclamar recursos y consolidar el poder inglés en un mundo que parecía infinito y lleno de oportunidades. Cada expedición inglesa llevaba consigo la ambición de una nación entera, no solo de los individuos que abordaban los barcos, sino de toda una sociedad que veía en el mar un horizonte de posibilidades y desafíos. La competencia con España era particularmente intensa. La Armada española dominaba los mares,
y sus colonias en el Nuevo Mundo eran ricas y estratégicamente situadas, sirviendo como centros de comercio y control político. Inglaterra, ansiosa por no quedarse atrás, sabía que debía actuar con rapidez y determinación. Fundar colonias no era solo una cuestión de recursos, sino una declaración de poder. Cada asentamiento proyectaba una imagen de fuerza y ambición, el testimonio tangible de que Inglaterra también podía desafiar a los gigantes del mundo. En este contexto surgieron figuras como Walter Raleigh, hombre de visión y carisma, que encarnaba el espíritu audaz de su tiempo. Raleigh no solo veía tierras por conquistar, sino también la posibilidad de crear un nuevo tipo de comunidad inglesa en ultramar, una extensión de la patria, pero libre de las limitaciones del viejo continente. Sus expediciones eran cuidadosamente planificadas, financiadas por nobles y patrocinadores que buscaban gloria, prestigio y fortuna. Y cada barco que zarpaba hacia lo desconocido llevaba consigo algo más que colonos. Llevaba la esperanza de una nación que deseaba reinventarse a través del mar. El siglo XVI en Inglaterra fue una época marcada por tensiones políticas y religiosas que moldearon el destino de la nación. La Reforma había consolidado el anglicanismo como religión oficial, situando al reino de Isabel I en un conflicto permanente con España, defensora del catolicismo y del dominio ultramarino. Cada expedición inglesa debía navegar no solo entre tormentas y mares desconocidos, sino también entre los peligros de un tablero político global, donde una sola alianza o traición podía sellar el éxito o la ruina de toda una empresa. Las decisiones que se tomaban en Londres, en los despachos perfumados de los nobles o en los pasillos del Palacio Real, repercutían directamente en las vidas de los colonos que se aventuraban al otro lado del océano. En este contexto, la fundación de la colonia de Roanoke nació como un proyecto tan audaz como incierto. No se trataba simplemente de extender el territorio inglés, sino de afirmar la capacidad de una nación joven de desafiar a los imperios consolidados. Los colonos, hombres, mujeres y niños, no eran simples viajeros, eran los portadores de una promesa. Cada paso que daban en aquellas costas lejanas era un acto de fe en el futuro, una ofrenda al sueño de que Inglaterra podía dejar su huella más allá del horizonte. La preparación de estas expediciones era un proceso largo y minucioso, que empezaba meses antes de que los barcos zarparan. Los astilleros de Plymouth y Bristol bullían de actividad. Carpinteros, calafateadores y herreros trabajaban sin descanso para ensamblar embarcaciones capaces de resistir los embates del Atlántico. El crujido de la madera bajo los martillos, el olor penetrante del alquitrán y la resina, y el eco metálico de los clavos siendo martillados llenaban el aire, recordando a todos que cada barco era un instrumento de supervivencia y ambición. Los suministros se empaquetaban con precisión casi obsesiva. Barriles de agua dulce, sacos de harina, legumbres secas, carne salada y quesos curados se apilaban cuidadosamente en la bodega, mientras que medicinas rudimentarias, hierbas, ungüentos y tónicos se preparaban para tratar fiebre, infecciones y dolencias menores. Cada porción de alimento
era calculada para durar meses y cada paquete llevaba anotaciones sobre su contenido y caducidad, como si la vida de los colonos dependiera de una meticulosa coreografía de provisiones. Los colonos mismos eran parte de la preparación. Hombres aprendían a manejar armas, a construir refugios improvisados y a reconocer plantas comestibles y peligrosas. Mujeres practicaban la conservación de alimentos, el tejido y la preparación de medicinas caseras. Y los niños, aunque más ajenos al rigor de la supervivencia, eran instruidos en tareas básicas de cuidado de animales y de pequeños huertos, mientras escuchaban historias de navegación y descubrimientos que les prometían aventuras más allá del horizonte. En los días previos a la partida, el puerto se transformaba en un escenario de tensión y expectación. Marineros asegurando velas y aparejos, capitanes revisando mapas y cartas de navegación, y nobles y patrocinadores supervisando los últimos detalles con una mezcla de orgullo y ansiedad. Cada expedición era un experimento en escala humana, donde la ambición y el riesgo se entrelazaban, y donde el futuro de cada colono pendía de decisiones tan pequeñas como la cantidad de agua en un barril o la firmeza de un nudo en la jarcia. Y mientras los barcos descansaban en el muelle, balanceándose suavemente con el oleaje, se respiraba un silencio cargado de expectativa, la incertidumbre del mar, el temor a enfermedades desconocidas, los rumores de peligros en tierras lejanas y la conciencia de que una vez partieran no habría vuelta atrás. Cada preparativo, cada ensayo, cada instrucción era un acto de esperanza y de desafío, un reflejo de la ambición inglesa de dejar su marca en un mundo que apenas comenzaba a ser explorado. La vida en Inglaterra del siglo XVI, con sus mercados bulliciosos llenos de comerciantes que voceaban los productos más exóticos, sus calles adoquinadas donde el sonido de los carros de madera resonaba contra las fachadas de piedra, y sus castillos imponentes que dominaban el horizonte con torres y almenas, ofrecía un mundo familiar y estructurado. Cada rincón estaba lleno de rutinas conocidas, aromas de pan recién horneado y humo de chimeneas, y un orden social que, aunque rígido, brindaba cierta seguridad a quienes vivían bajo la corona de Isabel I. Pero al mirar hacia el oeste, hacia los mapas incompletos y las costas desconocidas de América, ese mundo seguro se desvanecía. Los colonos se preparaban para cruzar un océano vasto y caprichoso, donde la marea y el viento eran tan impredecibles como la propia naturaleza de los territorios que les aguardaban. Montañas invisibles en la distancia, bosques densos que ocultaban secretos antiguos, ríos que serpenteaban como venas por la tierra desconocida. Todo ello representaba un desafío constante para quienes se aventuraban a dejar atrás la comodidad de lo conocido. Cada expedición se convertía así en un puente entre dos mundos, uno de seguridad y rutina, y otro de misterio y peligro, donde cada paso estaba cargado de incertidumbre. Antes de acercarnos a las costas de Roanoke, es necesario conocer a uno de los hombres cuya mirada definiría para siempre la forma en que Inglaterra vería el Nuevo Mundo: John White.
nació en Londres alrededor de 1540 y desde pequeño mostró un talento excepcional. Tenía la capacidad de capturar con precisión los detalles del mundo que lo rodeaba, ya fueran edificaciones, retratos de personas o los patrones de la naturaleza. Se formó con maestros pintores y se convirtió en uno de los acuarelistas más respetados de su tiempo. Pero White no era solo un artista, era un explorador por naturaleza. Su curiosidad, que desde niño lo llevaba a dibujar aves y plantas en los mercados londinenses, lo condujo más tarde a los rincones más remotos de América. En 1585, cuando Sir Walter Raleigh lo invitó a unirse a la expedición hacia la costa de América del Norte, White comprendió que se enfrentaba al mayor desafío de su vida. Su tarea no era simplemente dibujar paisajes, sino crear un registro visual preciso de cada rincón de la costa, de cada encuentro con los pueblos indígenas y de la vida de los primeros colonos. Cada dibujo debía transmitir información sobre la viabilidad del asentamiento, los recursos, los riesgos y los posibles aliados. La expedición partió con entusiasmo, pero pronto los colonos se enfrentaron a los primeros desafíos. La travesía transatlántica era dura. Tormentas inesperadas sacudían los barcos. La sal del mar irritaba la piel y las enfermedades se propagaban entre los pasajeros. Hombres agarraban los mástiles con fuerza, luchando contra las olas. Mujeres cubrían a los niños con mantas empapadas mientras gritaban sobre el rugido del viento, y los más pequeños lloraban o se aferraban a sus madres sin entender la magnitud del océano que los rodeaba. Cada día era una prueba de resistencia y paciencia, y la incertidumbre pesaba tanto como la carga de los barcos. Cuando finalmente llegaron a Roanoke, desembarcaron alrededor de 115 personas, cada una con una historia distinta. Thomas, un carpintero robusto, inspeccionaba las maderas para construir refugios, preocupado por si las lluvias destruirían su trabajo. Margaret, una mujer joven, cantaba suavemente a los niños mientras preparaba fuego y comida. Y Samuel, un niño curioso de 9 años, corría por la orilla intentando atrapar cangrejos y observando cada movimiento de los bosques cercanos, fascinado y nervioso al mismo tiempo. Los hombres exploraban la costa y los bosques cercanos, construyendo refugios y vigilando posibles peligros. Las mujeres trabajaban junto a ellos, cocinando, tejiendo canastas y enseñando a los niños a reconocer plantas y a pescar. La vida cotidiana estaba llena de pequeñas victorias y dificultades. Cada risa de un niño, cada chispa de fuego que lograba encenderse, cada tablón bien colocado para un refugio, reforzaba la esperanza de sobrevivir y adaptarse a aquel entorno desconocido. Entre el olor del salitre, el humo de los fuegos y el crujido de la madera bajo sus pies, los colonos comenzaban a construir no solo refugios, sino un nuevo hogar en la isla. Los primeros días en el nuevo continente fueron duros. El calor y la humedad, mezclados con los aromas de sal y resina, agotaban el cuerpo. John observaba los árboles de hojas marrones, las formas curiosas de las plantas silvestres y los patrones en la piel de los habitantes indígenas. También vigilaba a los colonos.
Los hombres construían refugios, las mujeres recogían hierbas y tejían cestas, y los niños jugaban en la orilla del río, atentos a cada sonido de las olas. Cada gesto y cada movimiento quedaban registrados en su cuaderno, como si fueran escenas de un documental cinematográfico. White era uno de los pocos europeos de su época que combinaba habilidades de cartógrafo y artista. Sus dibujos se convirtieron en registros esenciales para comprender la naturaleza y las culturas indígenas. Podía pasar horas observando cómo la luz caía sobre el agua o cómo se comportaban los animales, y reproducía esos detalles con precisión en acuarela y tinta, información que luego se utilizaba para planificar expediciones y estudiar el territorio. Durante esta primera misión, White también enfrentó dificultades personales. Los barcos sufrían retrasos, los suministros se deterioraban y algunos colonos enfermaban de dolencias desconocidas para ellos. Él veía el miedo y la fatiga en sus rostros, pero también percibía la determinación que reflejaba el espíritu de ambición inglesa. Cada día en esas tierras era una lucha por la supervivencia, y el éxito o fracaso de toda la colonia dependía de los detalles que White plasmaba con su lápiz. Rápidamente, White se convirtió en un miembro de confianza de Raleigh. No solo documentaba los acontecimientos, sino que ofrecía consejos sobre la elección de los sitios para asentamientos. Evaluaba las relaciones con los pueblos indígenas y proponía formas de evitar conflictos. Su aguda observación le permitía notar matices que podían pasar inadvertidos para otros, cambios en el comportamiento animal antes de una tormenta, variaciones en el flujo de los ríos o movimientos de las tribus a través del bosque. Todo esto lo registraba en mapas y notas, creando un archivo único que más tarde sería invaluable para los historiadores. Su vida personal permanecía discreta. White era reflexivo y prudente. Evitaba conflictos, pero actuaba con decisión cuando la supervivencia del grupo o la preservación del conocimiento estaba en juego. Durante la misión, entabló amistad con algunos jóvenes colonos interesados en la cartografía y la exploración, enseñándoles a observar y registrar el mundo que los rodeaba. Cada tarde, cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte, White se sentaba en la orilla, escuchaba el rumor de las olas y sentía el viento en la piel, dibujando las sombras de los árboles y de las personas sobre la arena bañada por la luz dorada. En esos momentos pensaba en cómo serían recibidos sus dibujos en Londres, en las esperanzas de la reina y en la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Sabía que su lápiz era una herramienta capaz de preservar la historia, incluso si la vida de los colonos resultaba frágil e impredecible. Arribados a la costa de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte, los colonos se enfrentaron a un mundo completamente nuevo. Los pueblos indígenas de la región observaban con curiosidad y cautela a los recién llegados. Algunos se acercaban con sonrisas tímidas y ofrecían consejos sobre dónde pescar o cómo recolectar raíces comestibles. Otros permanecían a distancia, sus miradas alertas y analíticas, evaluando cada movimiento de los forasteros. Cada encuentro tenía peso. Una palabra mal interpretada, un gesto descuidado,
podía cambiar la relación entre ambos grupos y poner en peligro la supervivencia de los colonos. John White se convirtió en testigo atento de estas interacciones. Armado con su cuaderno y lápices, dibujaba cada detalle: las canoas de madera de los indígenas, los refugios de ramas y hojas, las herramientas para pescar y cazar. Sus trazos capturaban no solo la apariencia de las aldeas, sino también las dinámicas del día a día: hombres preparando redes, mujeres moliendo maíz, niños jugando cerca del agua. Cada dibujo era un documento valioso que viajaría de vuelta a Inglaterra, mostrando no solo la geografía y los recursos del Nuevo Mundo, sino también las personas que habitaban esas tierras antes de la llegada de los colonos. Mientras tanto, los colonos aprendían rápido. Thomas y otros hombres exploraban los bosques guiados por los indígenas, reconociendo plantas útiles y evitando senderos peligrosos. Margaret y las demás mujeres observaban y aprendían a usar las herramientas locales, mientras enseñaban a los niños a distinguir qué frutos eran comestibles y cómo comportarse en presencia de los anfitriones. Cada día era un delicado equilibrio entre curiosidad, respeto y prudencia, donde la observación atenta podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Entre los primeros problemas, la colonia enfrentó desafíos que pronto se hicieron palpables. La escasez de alimentos adecuados obligaba a Thomas, el carpintero, y a otros hombres a internarse más lejos en los bosques, buscando raíces y frutos comestibles, mientras el olor del mar mezclado con el humo de los fogones recordaba la cercanía de la costa y el peligro de depender solo de la naturaleza. Conseguir agua potable confiable era un reto diario. Los ríos estaban a veces contaminados, y cada sorbo debía ser examinado con cuidado para no provocar enfermedades que ya comenzaban a debilitar a algunos colonos. El clima era un enemigo silencioso. Lluvias repentinas empapaban la madera de los refugios improvisados, y noches frías obligaban a encender hogueras que apenas calentaban los cuerpos agotados. La fiebre y la tos se extendían lentamente, recordando a todos la fragilidad de la vida lejos de Inglaterra. Cada decisión: quién saldría a buscar alimento, cómo proteger a los enfermos, cómo racionar los suministros, podía inclinar la balanza entre la supervivencia y la desmoralización. En medio de este caos, John White asumía más que su papel de artista y cartógrafo. Observaba, aconsejaba, mediaba pequeñas disputas y buscaba mantener la cohesión del grupo. Su cuaderno nunca estaba lejos. Mientras los hombres cargaban madera y los niños aprendían a pescar, él trazaba mapas, dibujaba los rostros y los gestos de los colonos y registraba cada detalle del paisaje. Cada línea de lápiz era un testimonio de la lucha diaria y un mensaje silencioso a quienes en Inglaterra esperarían noticias. Esto no era un viaje de comodidad, sino una prueba de resistencia, ingenio y supervivencia. Mientras los días se convertían en semanas, los desafíos no hacían más que acumularse. Las construcciones iniciales, simples refugios de madera y paja, a veces cedían ante la lluvia o el viento que barría la costa, y los colonos despertaban empapados, temiendo que el próximo amanecer trajera una nueva pérdida.
Los ruidos del bosque, el crujido de ramas, los aullidos lejanos y el ulular de los búhos recordaban que no estaban solos y que la naturaleza podía ser implacable. La logística de los suministros era un rompecabezas constante. Los barcos de Inglaterra tardaban semanas o incluso meses en llegar, y cada retraso convertía la escasez en un problema urgente. Los hombres trabajaban desde el amanecer hasta que el sol desaparecía en el horizonte, levantando refugios improvisados y limpiando terrenos para sembrar, mientras las mujeres organizaban el racionamiento de alimentos y enseñaban a los niños a pescar y recolectar raíces. Cada gesto, cada decisión estaba cargado de responsabilidad. Un error podía significar hambre, enfermedad o incluso la muerte. El esfuerzo constante, la incertidumbre y la presión de un futuro desconocido creaban una tensión palpable en el aire, como un hilo invisible que unía a todos los colonos. Y en medio de ello, John White continuaba dibujando y tomando notas, observando no solo la geografía y los recursos, sino también las pequeñas rutinas que mantenían la vida, los silencios compartidos alrededor de un fuego, las miradas de cansancio y miedo, y los momentos de esperanza que aún lograban surgir en medio del caos. Mientras nos sumergimos más en la historia de la desaparición de la colonia Roanoke, es crucial entender los orígenes del asentamiento y su ubicación estratégica en la costa atlántica de lo que hoy conocemos como Carolina del Norte. La elección del lugar no fue casual. Respondía a consideraciones geográficas, defensivas y logísticas propias del siglo XVI, así como a la necesidad de establecer una presencia firme de Inglaterra en el Nuevo Mundo. La colonia Roanoke se fundó en una pequeña isla frente a la costa, conocida como Roanoke Island, situada en la región de Albemarle Sound. Este lugar ofrecía ventajas naturales. Estaba rodeado de marismas y ríos, lo que facilitaba la pesca y la obtención de agua dulce, y al mismo tiempo ofrecía cierta protección natural contra posibles ataques desde el océano. Sin embargo, la isla también presentaba desafíos importantes. El terreno era pantanoso en algunas áreas, los mosquitos eran numerosos, y los inviernos podían ser duros para colonos sin experiencia en la región. La fundación de la colonia en 1587 fue un esfuerzo meticuloso y lleno de tensión. Bajo el patrocinio de Walter Raleigh, John White no solo dirigía la instalación del asentamiento, sino que se convirtió en el ojo vigilante de cada actividad, registrando en pergaminos y dibujos lo que veía: la curva de la costa, la densidad de los bosques, los senderos que llevaban al agua dulce. Entre los 115 colonos, hombres como Thomas Harriot medían la tierra y organizaban la construcción de refugios, mientras soldados como Richard Grenville patrullaban los bordes de la isla con ojos alerta ante cualquier movimiento extraño. Las mujeres, con pañuelos en la cabeza y manos hábiles, construían cestos, cocinaban sobre el humo del fuego y enseñaban a los niños a leer los signos del bosque, qué plantas eran comestibles, cómo llamar a los peces con cañas improvisadas, cómo escuchar el viento para anticipar tormentas.
El terreno, parcialmente pantanoso, hacía que cada paso fuera un desafío. La madera debía ser cortada, aserrada y colocada con precisión. Y cada noche los colonos se reunían alrededor del fuego, exhaustos pero atentos, mientras White trazaba mapas que mostraban cada cabaña, cada sendero y cada huella que podría servir en el futuro para la expansión o la defensa. La isla vecina estaba habitada por los Croatoan, un pueblo indígena que conocía los secretos de la tierra y del mar. Las primeras interacciones fueron de respeto y cautela. Los ancianos del pueblo mostraban cómo cultivar maíz. Las mujeres enseñaban a los colonos a pescar en los canales y a cambio, los colonos compartían cuchillos, herramientas y objetos europeos que despertaban curiosidad y admiración. Estas relaciones, aunque breves y esporádicas, eran esenciales. Sin la guía de los Croatoan, cada error podía costar vidas. White observaba todo con ojos atentos, no solo dibujando, sino evaluando quién se adaptaba mejor, quién podía liderar, quién necesitaba ayuda y cómo cada decisión afectaría la supervivencia de la pequeña comunidad inglesa en aquel mundo desconocido. Uno de los desafíos más grandes de la colonia de Roanoke fue transformar un terreno desconocido en un hogar organizado y funcional. Los colonos trazaban parcelas para viviendas de madera y chozas, delimitaban áreas para cultivos y reservaban espacios comunes para fogatas y reuniones. Cada estructura parecía un intento de recrear un pedazo de Inglaterra en medio de marismas y bosques que olían a salitre y tierra húmeda. Los niños corrían entre los surcos recién cavados, tropezando con las raíces y con el barro, mientras las mujeres, con las mangas remangadas, enseñaban a sembrar maíz y a preparar pequeñas reservas de comida. Los hombres levantaban refugios improvisados con vigas torcidas, ajustando las tejas y asegurándose de que cada puerta y ventana resistiera la humedad y los vientos del Atlántico. Pero la vida cotidiana estaba lejos de ser tranquila. Enfermedades desconocidas se propagaban entre los colonos. Las picaduras de mosquitos y la humedad constante irritaban la piel, y la falta de experiencia con los cultivos locales generaba frustración. Cada amanecer traía decisiones que podían ser cuestión de vida o muerte. Dónde colocar los surcos, cómo proteger los granos de la lluvia, cómo mantener secos los refugios mientras los vientos soplaban desde el mar. Entre todo esto, los susurros de los bosques y el crujido de la madera bajo los pies de los colonos creaban una sensación de constante vigilancia, como si la isla misma observara cada movimiento. La isla estaba diseñada con una lógica defensiva. Desde los miradores improvisados se podían detectar embarcaciones que se acercaran, y los canales y ríos servían como barreras naturales y rutas de escape si fuera necesario. Sin embargo, ese aislamiento también generaba vulnerabilidad. Cualquier demora en los barcos que trajeran provisiones desde Inglaterra podía convertirse en crisis, y los colonos tenían que depender de su ingenio y de la cooperación con los Croatoan para sobrevivir. Cada interacción con ellos era medida y cautelosa. Un error podía costar la vida, pero un gesto de respeto y atención podía salvarla.
Los días en Roanoke comenzaban con el amanecer atravesando la bruma salina que se levantaba desde el Albemarle Sound. El olor a agua estancada y algas se mezclaba con el humo de las hogueras donde las mujeres preparaban gachas de maíz y hervían agua para los enfermos. El crujido de la madera bajo los pies de los colonos y el golpeteo de los martillos en los refugios de madera marcaban el inicio de la jornada. Los niños, con las rodillas sucias de barro, corrían entre los surcos recién cavados, riendo mientras imitaban los movimientos de los hombres que cargaban troncos. Cada gesto cotidiano era una mezcla de miedo y esperanza, la certeza de que cualquier error podía costarles la vida y la emoción de construir un hogar lejos de Inglaterra. Los conflictos eran inevitables. Thomas, un joven carpintero curtido en los talleres de Londres, discutía con Edward, uno de los soldados, sobre la mejor manera de reforzar los refugios contra la lluvia y el viento. Las voces se elevaban, tensas, mientras White los observaba con un lápiz en la mano, intentando registrar cada detalle. Más tarde, la tensión se disolvía en la camaradería, cuando ambos compartían el fruto de su trabajo, un techo que finalmente resistía la lluvia y protegía a los colonos de los insectos y el frío húmedo. Pequeñas victorias se celebraban silenciosamente. Cada mañana en que los cultivos sobrevivían al rocío y a los mosquitos, cada canasta de peces recién pescados que llegaba a la orilla, cada fuego que lograba mantener a raya a los mosquitos y al frío nocturno, era un motivo de alivio y orgullo. La colonia no era solo un experimento inglés, era un delicado equilibrio entre ingenio humano y naturaleza salvaje. Los colonos aprendían rápidamente a leer el viento, a escuchar el susurro de los árboles para anticipar tormentas, a distinguir los cantos de las aves que señalaban zonas seguras para sembrar. La interacción con los pueblos indígenas agregaba otro nivel de tensión y aprendizaje. Algunos ancianos croatoan observaban desde la distancia, ofreciendo consejos sobre qué raíces eran comestibles y dónde se podía cavar un pozo seguro. Otros se mantenían más alejados, vigilantes y desconfiados, con arcos tensos y ojos que medían cada movimiento de los recién llegados. Cada intercambio de palabras o regalos debía ser medido. Un gesto de respeto podía ganar un aliado. Un error podía costarles la confianza de quienes conocían el territorio mucho mejor que ellos. Por la tarde, cuando el sol descendía y la bruma se espesaba sobre el agua, los colonos se reunían alrededor del fuego. Los aromas a carne asada, hierbas y madera quemada se mezclaban con los sonidos del bosque, gritos de aves, el susurro de ramas movidas por el viento y el distante romper de olas contra la costa. Los niños escuchaban atentos mientras las mujeres les contaban historias de Inglaterra y los hombres relataban los desafíos del día. White, por su parte, plasmaba estas escenas en sus dibujos, capturando no solo la geografía y los recursos, sino la tensión, la esperanza y la vida cotidiana de la colonia. Incluso en los momentos de tranquilidad, la incertidumbre no desaparecía. Las enfermedades aparecían de repente. Un colonos se debilitaba y el murmullo de preocupación recorría los refugios.
cada decisión sobre quién cuidaba a los enfermos, qué plantas eran seguras para comer y cómo reorganizar las tareas diarias estaba impregnada de un sentido de urgencia y supervivencia. La isla misma parecía observarlos, y cada sonido, el chapoteo de un pez en el agua, el crujir de la madera vieja, un grito lejano, les recordaba que estaban lejos de su hogar, dependientes de su ingenio y de su habilidad para adaptarse. Mientras la bruma matinal cubría Roanoke Island, los primeros rayos de sol iluminaban a los colonos despertando en sus refugios de madera y hojas. Los hombres, con camisas arremangadas y botas embarradas, cargaban hachas y herramientas para reparar las viviendas y fortificaciones. Algunos llevaban redes de pesca hacia los ríos, donde los peces brillaban al sol, mientras otros transportaban sacos de grano o cortaban madera para nuevas construcciones. Las mujeres, con delantales manchados de harina y telas gastadas, comenzaban el día encendiendo fogones y preparando pan con la harina traída de Inglaterra o con granos locales. Mientras mezclaban la masa, cantaban suavemente canciones aprendidas en su tierra natal, melodías que aliviaban la dureza de la jornada y mantenían viva la memoria de su hogar. Entre los fogones y los cultivos, cuidaban a los niños, enseñándoles a recolectar frutos silvestres o a reconocer plantas comestibles y medicinales. Los niños corrían por el campamento, aprendiendo mientras jugaban. Algunos acompañaban a los hombres a la pesca o a cortar leña. Otros ayudaban a las mujeres a regar los cultivos o a alimentar animales domésticos. Cada acción tenía un propósito, pero estaba impregnada de curiosidad infantil y risas que rompían la seriedad del trabajo diario. Entre juegos y tareas, los más pequeños aprendían sobre el peligro y la maravilla de su nuevo mundo. La comunidad seguía pequeños rituales que daban estructura al día. Al amanecer, se realizaban breves rezos o agradecimientos por la protección y la provisión de alimentos. Durante las comidas, las historias se compartían. Los más ancianos narraban anécdotas de Inglaterra y los jóvenes escuchaban, aprendiendo sobre su herencia y el valor de la cooperación. Al caer la tarde, se encendían hogueras donde cantaban canciones, contaban leyendas y planeaban el día siguiente, uniendo a la colonia en un círculo de convivencia y resistencia. La interacción con los pueblos indígenas, especialmente los croatoan, era otro componente vital de la vida diaria. Algunos colonos acompañaban a los nativos en expediciones para recolectar maíz, cazar o pescar, aprendiendo sus técnicas y adaptando herramientas europeas a la práctica local. En escenas visualmente ricas, los colonos compartían historias, regalos y enseñanzas, mientras los nativos les mostraban cómo leer la tierra, el clima y los movimientos de los animales. Las tensiones también formaban parte de la narrativa diaria. Un hombre podía discutir con un compañero sobre la mejor manera de levantar una estructura, mientras una mujer defendía su parcela de cultivo ante la invasión de animales salvajes. Los niños podían perderse brevemente explorando los bordes del bosque, y la comunidad debía organizar rápidamente grupos de búsqueda. Cada conflicto, cada desafío, fortalecía el lazo entre los colonos
y los obligaba a adaptarse a la incertidumbre constante. La figura de John White era omnipresente, siempre con su cuaderno y pinceles, capturando escenas de la vida cotidiana. Mujeres amasando pan mientras los niños corren entre sus piernas. Hombres remendando redes bajo un sol ardiente. Conversaciones con los indígenas al borde de los ríos. Sus dibujos y mapas no solo documentaban hechos, sino que daban vida a la colonia, mostrando cómo cada persona y acción contribuía a la supervivencia de la comunidad. El resultado era un retrato vívido de la colonia, un lugar lleno de movimiento, voces, sonidos de herramientas y risas, aromas de comida y tierra húmeda, y la constante tensión de vivir en un entorno desconocido y potencialmente peligroso. La vida diaria de Roanoke no era un simple ejercicio de supervivencia. Era un ballet de cooperación, ingenio y resistencia, donde cada momento estaba cargado de significado y emoción. Antes de su regreso final, White había dejado temporalmente la isla de Roanoke apenas unas semanas después de la llegada de los colonos en 1587. La escasez de suministros, la necesidad de provisiones adicionales y la urgencia de traer refuerzos y herramientas hicieron inevitable su partida hacia Inglaterra, con la promesa de regresar pronto y con la esperanza de que la colonia prosperara mientras tanto. White zarpó dejando atrás a familiares, amigos y recién nacidos, confiando en que la travesía sería breve y que encontraría la isla en el mismo estado en que la había dejado. 3 años después de haber dejado la colonia de Roanoke en 1587, John White emprendió su regreso con el corazón dividido entre la esperanza y la ansiedad. El viaje desde Inglaterra había sido una larga prueba. Tormentas rugiendo sobre el Atlántico, desvíos forzados en puertos hostiles y la impaciencia de una nación que exigía resultados visibles de sus sueños coloniales. Durante las noches en alta mar, White imaginaba la colonia viva, viviendas firmes, campos verdes, niños riendo entre las chozas. Cuando por fin el barco se deslizó entre la niebla matinal hacia la costa de Carolina, la silueta de la isla emergió lentamente, como si despertara de un largo sueño. White observó desde la cubierta, buscando humo, movimiento, señales de vida, pero lo único que encontró fue silencio, un silencio demasiado perfecto. Al pisar tierra, el aire le pareció pesado, inmóvil. Las chozas seguían allí, pero vacías, envejecidas por el viento y el salitre. Las puertas abiertas oscilaban con la brisa marina, chirriando como si se quejaran del abandono. No había rastro de pasos recientes, ni fuego encendido, ni voces, solo la soledad. El corazón de White comenzó a latir con fuerza mientras recorría el campamento. Las fogatas estaban apagadas, los cultivos marchitos, las herramientas cubiertas de polvo. En una de las cabañas encontró una taza caída junto a la mesa, aún con restos de ceniza. En otra, una prenda infantil, amarillenta por la humedad. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la vida hubiera sido interrumpida de golpe. Cada rincón parecía detenido en el tiempo. Una olla aún sobre la fogata apagada, ropa colgada que nunca llegó a secarse,
herramientas esparcidas sobre la tierra. Las huellas humanas que antes marcaban los senderos se habían borrado bajo la lluvia y el viento, y los animales domésticos habían desaparecido o se habían fundido con la espesura que devoraba el campamento. Era como si un hechizo silencioso hubiera caído sobre la isla, llevándose consigo todo rastro de vida. White avanzaba entre las chozas vacías, reconociendo cada estructura como si saludara a un fantasma. En cada puerta veía los rostros de quienes la habían habitado: mujeres amasando pan, niños corriendo entre los árboles, hombres martillando madera bajo el sol. Cada recuerdo le atravesaba el pecho con la fuerza de una ausencia imposible. Solo quedaban el murmullo del viento entre las hojas y el rugido lejano del Atlántico, componiendo una sinfonía melancólica que envolvía la soledad total de la isla. Con cautela, comenzó a explorar los alrededores. La vegetación había crecido densa, los caminos casi borrados, y el río, antes fuente de vida, reflejaba ahora una calma inquietante. En cada cabaña encontraba señales de vidas interrumpidas: juguetes de madera abandonados, cuencos con restos de comida, mantas dobladas que nunca volvieron a usarse. Los días en Roanoke se convirtieron en un intento desesperado por reconstruir el misterio. White registraba cada hallazgo, analizaba la orientación de las casas, los restos de los cultivos, la posible relación con los pueblos indígenas. Pero cuanto más observaba, más profundo se hacía el silencio. Parecía que un viento invisible había barrido la colonia, dejando solo preguntas suspendidas entre las ruinas y el eco de lo que una vez fue hogar. Mientras tanto, la tensión dramática se intensificó con la noche que cayó sobre la isla. White encendió una pequeña hoguera junto a la orilla, el fuego reflejándose en sus ojos cansados. Las sombras de los árboles bailaban alrededor, y el sonido lejano de aves nocturnas se mezclaba con el ulular del viento. En silencio, recordaba los momentos compartidos con los colonos, los juegos de los niños, los consejos de las mujeres, las risas durante la preparación de alimentos. Todo eso había desaparecido, dejando un vacío que resonaba en cada rincón de Roanoke. La desesperación y el misterio se intensificaron cuando White decidió explorar la costa y el bosque circundante. Cada movimiento y cada sombra proyectada por la luz de la luna aumentaba la sensación de tensión. La isla, que una vez estuvo llena de vida, ahora parecía un escenario de cine, donde la ausencia de los personajes principales creaba un suspense que flotaba en el aire. Durante días, su búsqueda se convirtió en una rutina de esperanza y frustración. Examino los terrenos de cultivo, las aldeas de madera, las rutas que podrían haber tomado los colonos, y cada vez que encontraba un rastro prometedor, éste se desvanecía en la maleza o se convertía en un callejón sin salida. La frustración se mezclaba con el asombro. La isla respiraba, pero guardaba silencio. Mientras John White exploraba la isla desierta de Roanoke, notó detalles que lo desconcertaron profundamente. La ausencia de desorden,
La disposición meticulosa de los objetos y la calma que impregnaba el lugar sugerían que los colonos no habían huido precipitadamente. No había rastros de violencia ni signos de saqueo. Los utensilios estaban cuidadosamente colocados, las camas hechas, las herramientas alineadas, como si se hubiera planificado un retiro ordenado. Cada escena parecía contener un mensaje silencioso. La partida había sido deliberada, no fruto del pánico. White caminaba por los senderos del asentamiento, deteniéndose ante cada cabaña. Cada puerta abierta revelaba espacios inquietantemente organizados. En una vivienda, los platos estaban limpios y apilados, como si se hubiera interrumpido una comida a medio preparar. En otra, un pequeño cesto de ropa permanecía inmóvil, señal de que nadie había salido con prisas. Los juguetes de madera descansaban intactos sobre el suelo, sin huellas de abandono repentino. Era un contraste perturbador con la desesperación que él había temido encontrar. Los hombres, mujeres y niños que alguna vez poblaron Roanoke habían dejado tras de sí rastros ordenados de su vida cotidiana. Los surcos de los campos cultivados mostraban cuidado, como si el trabajo agrícola se hubiera detenido momentáneamente, no destruido por una huida caótica. Las herramientas de carpintería seguían junto a las estructuras en construcción, y las provisiones de alimentos permanecían intactas, protegidas de la intemperie. Todo indicaba que la colonia se había marchado con propósito, dejando una estampa de calma inquietante. Entre los objetos encontrados, un detalle captó la atención de White y quedó grabado en la memoria histórica. Tallado con precisión en un poste de madera se encontraba la palabra Croatoan. La inscripción, ejecutada con cuidado, parecía más un mensaje que un simple signo, un enigma grabado en la madera que aún hoy resuena con misterio. No estaba acompañado de rastros de violencia o desesperación, lo que reforzaba la teoría de una partida planificada y de intenciones deliberadas. Mientras White recorría el terreno, notaba otros indicios que reforzaban la idea de que los colonos habían dejado pistas deliberadas, casi como si hubieran querido ser encontrados algún día. Las señales naturales y artificiales, las pequeñas marcas en los árboles y la disposición de las casas parecían guiar a un observador atento hacia un posible destino. Sin embargo, la isla permanecía vacía y la incógnita se hacía más profunda. Cada descubrimiento sumía a White en un estado de asombro y reflexión. El misterio de los colonos desaparecidos no parecía simplemente el resultado de una evacuación precipitada, sino de un acto complejo y consciente, lleno de intención y planificación. Las escenas de la vida cotidiana, congeladas en el tiempo, contrastaban con la inmensidad de la incertidumbre. Los colonos habían dejado todo en orden, dejando únicamente un símbolo y un rastro enigmático para quienes vinieran después. Las interacciones con el entorno y los pueblos indígenas cercanos añadían otro hilo de tensión narrativa. White sabía que la región estaba habitada por tribus como los Croatoan, y la inscripción en el poste podría ser un indicio de que los colonos se habían trasladado hacia estas comunidades, buscando refugio o integración.
Cada paso de White hacia el bosque y la costa estaba cargado de expectación, mientras imaginaba a los colonos caminando silenciosamente y dejando pistas sutiles de su presencia. El pueblo croatoan habitaba las islas y costas cercanas a Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte. Sus aldeas se organizaban cerca de ríos y marismas, con casas de madera y techos de paja que se levantaban en círculos o rectángulos, rodeadas de cercas para proteger cultivos y animales. Su conocimiento del territorio era profundo. Leían las mareas, seguían los movimientos de los peces y sabían cuándo y dónde recolectar frutos, mariscos y raíces sin agotar la tierra. Cultivaban maíz, frijoles, calabaza y tabaco, usando técnicas que aseguraban buenas cosechas y sostenibilidad. La vida cotidiana estaba impregnada de rituales y tradiciones. Los líderes de clan guiaban la comunidad y tomaban decisiones importantes, mientras los tambores y cánticos marcaban celebraciones de la cosecha, la caza o acontecimientos de la vida familiar. Sus historias y leyendas se transmitían oralmente, relatando espíritus del bosque, la creación del mundo y la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza. La vestimenta, hecha de pieles y corteza de árbol, se adornaba con collares de conchas, huesos y semillas, y algunos llevaban tatuajes ceremoniales que señalaban estatus o valor en la comunidad. Los colonos de Roanoke tenían cierta familiaridad con el pueblo croatoan, y la idea de interactuar o trasladarse hacia su territorio estaba presente en planes de emergencia, aunque nunca documentados oficialmente. Mientras recorría la isla, la idea de que los colonos pudieran haberse trasladado hacia su territorio rondaba su mente, pero White no podía organizar una expedición de búsqueda hacia ese territorio por varios motivos. La geografía y logística eran complicadas. Las islas y costas del área croatoan estaban cubiertas de densos bosques, manglares y canales, y las expediciones inglesas carecían de mapas precisos y de recursos suficientes para explorar la región a fondo. Además, las tensiones políticas y las limitaciones de recursos en Inglaterra, que debía priorizar la competencia con España, reducían la posibilidad de enviar exploraciones largas hacia el sur. Las relaciones diplomáticas eran inciertas. Los Croatan podían ser aliados, pero también existía la duda sobre cómo recibirían a los colonos, lo que generaba temor a conflictos que los ingleses no podían permitirse. Finalmente, la información disponible era escasa. La comunicación con la colonia había sido esporádica, y al regresar 3 años después, White solo encontró la palabra croatoan tallada, sin más indicios, dejando a los buscadores con un punto de referencia limitado y abierto a múltiples interpretaciones. Tras la desaparición de la colonia Roanoke, la historia quedó envuelta en un velo de misterio que durante siglos ha dado lugar a múltiples versiones, teorías y leyendas. La falta de registros precisos y la ausencia de supervivientes obligan a los historiadores y arqueólogos a combinar documentos, hallazgos y relatos de los pueblos indígenas para reconstruir lo sucedido. Cada hipótesis ofrece un posible destino de los colonos desaparecidos, mientras la palabra
Croatoan sigue resonando como símbolo de misterio. Una de las teorías más aceptadas es que los colonos fueron absorbidos por las tribus locales, probablemente los Croatoan. Los relatos sugieren que los europeos aprendieron técnicas indígenas de cultivo, pesca y construcción, adaptándose a un nuevo modo de vida. Las mujeres tejían redes y cestos, mientras los niños corrían entre los árboles jugando con sus nuevos compañeros indígenas. Los hombres participaban en cacerías y defensa de la comunidad. Esta asimilación gradual, pacífica y cooperativa, podría haber sido la causa de que la colonia desapareciera de la vista de los exploradores posteriores. Otra hipótesis considera factores naturales. Hambre, enfermedades y la dureza del entorno podrían haber diezmado a la población. Cultivos marchitos, provisiones limitadas y enfermedades desconocidas para los europeos crearon un escenario de supervivencia crítica. Las mujeres cuidaban a los enfermos y preparaban alimentos con recursos escasos, mientras los hombres buscaban cazar y pescar. El aislamiento y las inclemencias del clima complicaban aún más la situación, llevando posiblemente a la dispersión de los colonos. Pero si esta fuera la razón principal, surge una pregunta inquietante. ¿Dónde están los restos óseos de aquellos que sucumbieron a las enfermedades? La arqueología ha encontrado muy pocos rastros, lo que añade un enigma adicional a la desaparición. Una tercera versión plantea un ataque español. En el contexto geopolítico del siglo XVI, España y sus colonias dominaban gran parte del Nuevo Mundo. Se especula que una expedición española pudo haber atacado Roanoke. Los colonos, en inferioridad numérica y armamentística, habrían tenido que evacuar o ser capturados, dejando el asentamiento vacío. Pero si esto hubiera ocurrido, entonces deberían existir evidencias de lucha o violencia, armas dispersas, restos de combate o señales de saqueo, y sin embargo, tales rastros no han sido encontrados. Esta ausencia hace que la hipótesis sea intrigante, pero no concluyente. Finalmente, existen leyendas y relatos sobrenaturales que hablan de maldiciones, espíritus protectores de la tierra o fuerzas invisibles que habrían influido en la desaparición. Se dice que fenómenos extraños, luces en la bruma, susurros en la noche y presencias inexplicables acompañaron la vida de los colonos en sus últimos días. Algunas historias recogidas por exploradores posteriores cuentan sobre colonos que aseguraban ver sombras que se deslizaban entre los árboles, escuchar cantos inexplicables y sentir una presencia que los guiaba o los alejaba de ciertos lugares. Otras leyendas narran cómo los colonos que se adentraban demasiado en los bosques desaparecían solo para reaparecer días después, confundidos y mudos, o que ciertas noches se escuchaban risas y voces en el asentamiento abandonado cuando no había nadie a la vista. A día de hoy, ninguna de estas teorías puede confirmarse con absoluta certeza. Cada una ofrece una perspectiva distinta sobre lo que pudo suceder con los colonos desaparecidos, mezclando historia real, arqueología y leyendas. Esta combinación mantiene vivo el misterio de Roanoke y la fascinación por la palabra Croatoan,
considerado hasta hoy como el mayor enigma de América. La desaparición de la colonia Roanoke no solo cautivó a generaciones de historiadores y curiosos, sino que también ha impulsado una serie de investigaciones modernas, donde la arqueología, la historia y la genética convergen para intentar resolver el misterio de los colonos desaparecidos. La palabra Croatoan, los pocos artefactos encontrados y los testimonios indígenas se han convertido en piezas claves de un rompecabezas que ha perdurado más de 4 siglos. En los últimos años, los arqueólogos han llevado a cabo excavaciones exhaustivas en las áreas que se cree que podrían haber albergado a los colonos. Se han encontrado restos de estructuras, herramientas de madera, fragmentos de cerámica y armas rudimentarias que sugieren que los colonos pudieron haber interactuado con las tribus locales y haber intentado sobrevivir adaptándose a los recursos del territorio. Por ejemplo, excavaciones en la isla de Hatteras y zonas circundantes revelaron vestigios de viviendas construidas con técnicas mixtas, maderas europeas ensambladas con métodos indígenas. Entre los hallazgos más intrigantes se encuentra una pequeña inscripción tallada en un pedazo de madera, donde se reconocen caracteres ingleses junto a símbolos nativos. Este tipo de descubrimientos indica que la comunicación y la convivencia pudieron haber sido más complejas de lo que se pensaba y que la asimilación entre colonos y nativos pudo haber dejado rastros tangibles. Las mujeres, según relatos indirectos y algunas evidencias, podrían haber participado en la elaboración de tejidos y recipientes híbridos, combinando conocimientos europeos e indígenas, mientras que los hombres adaptaban herramientas para la caza y pesca. La tecnología moderna, en particular el análisis de ADN, ha abierto una ventana fascinante al pasado de Roanoke. Investigadores han comparado material genético de poblaciones actuales de descendientes de pueblos nativos de la región con restos de objetos biológicos encontrados en sitios arqueológicos asociados a la colonia. Algunos estudios sugieren la posible presencia de genes europeos mezclados en determinadas comunidades indígenas, lo que apunta a que algunos colonos pudieron haber sido absorbidos por las tribus locales, dejando un rastro genético sutil pero detectable siglos después. Los hallazgos arqueológicos incluyen también objetos de la vida cotidiana, como botones, hebillas, cuentas y fragmentos de ropa, que ofrecen pistas sobre la organización social y la adaptación de los colonos. Las herramientas de piedra y madera halladas muestran una combinación de técnicas europeas e indígenas, indicando un aprendizaje mutuo y la necesidad de adaptarse rápidamente al entorno del siglo XVI en Estados Unidos. Estas pruebas arqueológicas respaldan parcialmente la teoría de la asimilación, aunque la evidencia no es concluyente. Entre los datos menos conocidos se encuentran relatos de colonos posteriores que afirmaron ver restos de campamentos dispersos, cercados improvisados y marcas en los árboles que podrían haber servido como señales de tránsito o comunicación entre grupos que se desplazaban por la región.
Estos rastros sugieren que los colonos desaparecidos no se esfumaron de manera inmediata, sino que probablemente se trasladaron lentamente, en pequeños grupos, dejando huellas que aún hoy fascinan a los investigadores. Además, el estudio de polen y restos vegetales antiguos ha revelado modificaciones en el paisaje que coinciden con prácticas agrícolas europeas, lo que indica que los colonos intentaron cultivar y adaptar el entorno a sus necesidades. Las mujeres habrían participado activamente en estas labores, sembrando, recolectando y conservando alimentos, mientras los niños ayudaban a transportar agua y vigilar los cultivos. Todo esto contribuye a una imagen más vívida de la vida cotidiana y de los esfuerzos de supervivencia de la colonia. Otro aspecto fascinante son los testimonios orales y escritos de los pueblos nativos, que hablan de encuentros con grupos de europeos que se integraron parcialmente en sus comunidades. Algunos relatos mencionan rituales compartidos, aprendizaje de técnicas de caza y pesca y la transmisión de conocimientos mutuos. Estas historias, aunque no siempre verificables, ofrecen un matiz humano y cercano, que convierte a los colonos desaparecidos en figuras que vivieron y sufrieron en un territorio desconocido. Los arqueólogos también han descubierto restos de fogatas, pozos y utensilios de cocina que, combinados con los análisis de ADN, permiten reconstruir patrones de asentamiento y migración. Las investigaciones modernas muestran que la desaparición de Roanoke no fue un evento repentino y violento, sino un proceso complejo de adaptación, interacción y desplazamiento, envuelto en misterio y leyenda. Hoy, cada fragmento de cerámica, cada inscripción en madera y cada prueba genética se considera un tesoro que podría acercarnos a comprender el destino de los colonos. Aún así, el enigma sigue vigente. La palabra Croatoan, el rastro genético y los artefactos arqueológicos mantienen vivo el interés por el mayor misterio de América, recordándonos que la historia real y la arqueología aún tienen secretos que revelar. Desde el primer instante en que los colonos desaparecieron sin dejar rastro, la historia de Roanoke ha fascinado a generaciones. La ausencia de evidencia concreta crea una tensión única. Nuestra mente intenta llenar los vacíos, inventar causas y proyectar emociones sobre lo desconocido. El misterio toca un punto sensible en nuestra psique: el miedo a la pérdida y al abandono. Los hombres, mujeres y niños que simplemente desaparecen se convierten en una metáfora del olvido y del paso inexorable del tiempo. Cada generación proyecta sus propios temores sobre la historia, creando un vínculo emocional con los colonos. Las imágenes mentales que evoca Roanoke son poderosas: campos de maíz abandonados, hogares vacíos, puertas cerradas que nadie abrirá jamás, y el susurro constante de la palabra Croatoan, como un eco que atraviesa los siglos. Nuestra mente reconstruye la escena: los colonos caminando entre los árboles, los niños jugando entre ruinas, los adultos enfrentando la incertidumbre de la supervivencia. Roanoke también tiene un componente cultural. Ha inspirado relatos, películas, investigaciones arqueológicas y teorías conspirativas.
Cada interpretación refleja los valores y temores de la época. La arqueología, la historia y la narración convergen en un mismo punto: el deseo de comprender lo que escapa a nuestro alcance. Hoy, Roanoke Island, frente a la costa de Carolina del Norte, conserva la memoria de la colonia perdida. Aunque las estructuras originales han desaparecido, el terreno mantiene un aura de misterio. En el Fort Raleigh National Historic Site y los museos locales, los visitantes pueden recorrer los bosques, playas y marismas que fueron testigos del enigma. Caminar por la isla es sentir, aunque fugazmente, la presencia de quienes dejaron apenas rastros, pero cuyo misterio perdura como el mayor enigma de América. Ahora que hemos explorado la historia documentada de la colonia Roanoke, sus colonos y los misterios que los rodean, nos encontramos en el umbral donde la realidad y la imaginación se entrelazan. Los hechos históricos, los nombres de los colonos, la interacción con el plemio croatoan y la palabra croatoan actúan como anclas, mientras que los vacíos y silencios invitan a la narrativa ficticia. Es aquí donde surge la historia del anciano croatoan, cuya voz nos permite sentir la vida de los colonos integrada con la nuestra. Los rituales, los cantos, las risas de los niños y los susurros de los espíritus de la tierra. Me llamo Tacoma y desde niño escuché los susurros de los ancianos sobre los días en que los barcos blancos llegaron a nuestras costas. Hoy, siendo viejo, siento que debo narrar lo que nadie más se atrevió a contar, cómo algunos colonos desaparecieron sin dejar rastro y cómo nuestra tribu, los croatoan, intervino lenta y cuidadosamente. Era un verano húmedo, con el olor del salitre mezclado con humo de hogueras flotando sobre la isla. Los colonos comenzaban a enfermarse, y aunque el tribu croatoan habitaba el isla vecina, a unos pocos kilómetros de distancia, se mantenían en contacto con el asentamiento de manera esporádica y amistosa. De vez en cuando ocurrían pequeños intercambios, comida, herramientas, algún consejo sobre la pesca o la caza, pero estas visitas eran raras y breves, casi ceremoniales. Sin embargo, los ancianos del pueblo siempre enviaban observadores discretos que vigilaban desde la distancia, siguiendo los movimientos de los colonos sin interferir en sus vidas. Era así como descubrieron, silenciosamente y sin ser vistos, que muchos de los recién llegados comenzaban a caer enfermos, incapaces de enfrentar las enfermedades para las que no estaban preparados. Primero fue Thomas, un joven aprendiz de carpintero que caía febril y débil cada amanecer. Su piel pálida contrastaba con el rojo intenso de la sangre bajo sus uñas. Las mujeres del grupo, como Elizabeth, con su pañuelo azul, lloraban en silencio al no saber cómo aliviar el sufrimiento de sus hijos y compañeros. Las voces de los enfermos se mezclaban con el murmullo del mar, creando una sinfonía de desesperación que nos llegó hasta los árboles
donde nos ocultábamos para observar. Pronto comenzaron a producirse las primeras muertes. Algunos colonos no se levantaban de sus camas improvisadas. Otros se desplomaban mientras trabajaban en los refugios o recogían agua del río. Los lamentos apagados y los suspiros de los familiares rompían el silencio de la isla, mezclándose con el viento y el murmullo del mar. Mi abuelo, Caimana, percibió el peligro inmediato. Sabía que, si nada se hacía, toda la colonia se extinguiría. No podíamos intervenir abiertamente. Otros pueblos y los propios soldados ingleses de la colonia podrían descubrirnos. Así nació la decisión de actuar en secreto, tomar cuidadosamente a los colonos más vulnerables, uno por uno, para curarlos y ofrecerles un lugar seguro dentro de nuestra tribu. Recuerdo la primera operación. Fue con Thomas. Lo seguimos al borde del río, donde el viento traía el aroma de algas y tierra mojada. Elizabeth, su hermana pequeña, lloraba en la orilla mientras él era envuelto en mantas por nuestros hombres más ágiles, Jano y Kealoha, quienes lo trasladaron silenciosamente a nuestra isla. Aquí le aplicamos hierbas medicinales que solo los croatoan conocían. Lo alimentamos con raíces, bayas y pescado, y vigilamos su respiración durante noches enteras mientras las llamas de la fogata danzaban sobre nuestras cabezas. Cada día que pasaba, Thomas aprendía nuestro idioma y nuestras formas, cómo reconocer los cantos de los pájaros que indicaban lluvia, cómo pescar con manos desnudas y cómo interpretar los signos de los espíritus de la isla. A cambio, nos contaba historias de Londres y los mercados bulliciosos, de la reina Isabel y de la lejanía de su hogar. No éramos meros salvadores. Había un motivo profundo detrás de nuestra acción. Nuestra tribu necesitaba sobrevivir y prosperar en un territorio donde la competencia con otros grupos era constante. Los colonos trajeron consigo conocimientos de carpintería, pesca en redes, construcción de refugios y algunas herramientas desconocidas para nosotros. Sus habilidades, mezcladas con nuestra sabiduría ancestral, fortalecieron nuestra comunidad y cada nuevo miembro asimilado contribuía a la seguridad y sostenibilidad de nuestro pueblo. Los ancianos croatoan, al percibir la debilidad de los colonos frente a las enfermedades que azotaban la isla, decidieron intervenir con cautela y reglas estrictas. No se trataba simplemente de ofrecer ayuda. Cualquier colono aceptado debía renunciar por completo a su vida pasada, abandonar sus nombres, hábitos y vínculos anteriores y convertirse en miembro de pleno derecho de la tribu, adoptando costumbres, ritos y responsabilidades. Antes de cada traslado secreto, los ancianos explicaban claramente las condiciones. La desobediencia o intento de regresar a la vida anterior se castigaba con la muerte ceremonial, ofrecida en sacrificio a los espíritus de la tierra
reforzando la autoridad de la tribu y la protección de todos. Uno de los casos más recordados fue el de Thomas Gray, un joven que había sobrevivido a la fiebre gracias a los cuidados de los Croatoan. Aunque recuperado físicamente, no podía aceptar la pérdida de su libertad. Una noche intentó atacar a Tacoma, el anciano que lo había cuidado, buscando venganza. Fue sorprendido y atado por la tribu y, según la ley ancestral, ofrecido en sacrificio a los espíritus de la tierra, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de romper las reglas. Otro incidente involucró a Elizabeth Harper, una joven que se había integrado con cierta dificultad, pero mantenía un profundo amor por John Fletcher, que permanecía en el asentamiento original de Roanoke. Impulsada por la nostalgia y el afecto, Elizabeth intentó huir una madrugada, deslizándose entre la niebla hacia el muelle. Fue capturada antes de tocar el agua y, siguiendo la costumbre de los ancianos, también fue ofrecida en sacrificio, recordando a todos que la lealtad a la tribu era absoluta. Los demás colonos, como Anne y William, comprendieron rápidamente la seriedad de estas reglas y, lejos de rebelarse, acogieron su nueva vida con gratitud. Aprendieron a pescar en las corrientes de la isla, a recolectar hierbas y participar en los rituales de recolección y protección del territorio. Poco a poco, sus nombres se desvanecieron y fueron reemplazados por otros. Sus historias personales se entrelazaron con la comunidad y la experiencia de los primeros enfermos se convirtió en una lección silenciosa de supervivencia, disciplina y pertenencia dentro de la tribu Croatoan. Durante semanas seguimos la misma rutina: observar, elegir al enfermo, llevarlo discretamente a la aldea oculta, curarlo y enseñarle nuestras costumbres. Mujeres como Malaya enseñaban a las colonas a tejer canastas, preparar infusiones y participar en los rituales de recolección. Los hombres trabajaban junto a los colonos en la construcción de refugios y en la defensa silenciosa de nuestra tierra. Cada gesto estaba cargado de cuidado, pero también de vigilancia. Recuerdo la noche en que Elizabeth, la joven de pañuelo azul, entendió plenamente su nueva realidad. Observaba las llamas del fuego y murmuró con voz temblorosa: «Nunca pensé que pudiera sentirme en casa aquí». Su sonrisa tímida se mezclaba con las sombras, mientras yo percibía el aroma del humo, el salitre y la humedad del bosque, y comprendía que la frontera entre nuestras culturas se desdibujaba lentamente. A medida que los meses pasaban, los colonos se transformaban en miembros plenos de nuestra comunidad. Celebrábamos juntos los ciclos de la luna, los días de pesca abundante, los ritos de la cosecha. Los niños colonos corrían entre los árboles y aprendían nuestros cantos mientras se mezclaban con nuestros hijos. El océano seguía su música constante,
pero el miedo a la muerte por enfermedad se disipaba gracias a nuestra intervención. Sin embargo, no todo estaba exento de tensión y secreto. Entre los colonos que quedaban en la isla, algunos no habían sido seleccionados por los ancianos Croatoan, debido a su carácter fuerte, impulsivo o difícil, que según el jefe podría causar conflictos dentro de la tribu. Uno de ellos, un joven observador llamado William, comenzó a notar patrones extraños, desapariciones silenciosas, movimientos furtivos en la isla y la ausencia de aquellos que enfermaron. William pasó horas, día tras día, sentado en la costa, mirando fijamente hacia la isla vecina donde vivía el pueblo croatoan. Sus ojos seguían cada sombra y cada movimiento, intentando descifrar qué sucedía con sus compañeros colonos. Los observadores de la tribu notaban su inquietud y comentaban que parecía haber comprendido, incluso sin pruebas directas, que los colonos desaparecían en la isla del pueblo y eran incorporados a la comunidad bajo secreto. A medida que la enfermedad se extendía, William también cayó enfermo. En su agonía, con el aliento entrecortado y la mente aún clara, tomó un cuchillo y con esfuerzo sobrehumano grabó la palabra Croatoan en un árbol. No era un mensaje de amenaza, sino una advertencia para aquellos que algún día llegaran a la isla. Allí se encontraba la pista de dónde buscar a los desaparecidos. Este acto silencioso fue su último gesto de observación y resistencia, un testimonio de la verdad que no podía decir en voz alta, dejando un rastro que perduraría más allá de su vida y que hablaba del misterioso destino de sus compañeros colonos. El tiempo pasaba y el ritmo de los secretos siguió, mientras la colonia de Roanoke se desvanecía de los ojos del mundo, pero permanecía viva entre los árboles y las aguas de la isla. La palabra Croatoan resonaba no solo como símbolo, sino como eco de una historia de integración, misterio y cuidado. Los colonos que adoptamos no fueron víctimas ni fugitivos, sino nuevos miembros que contribuyeron a la fuerza y al conocimiento de nuestra tribu, uniendo mundos y culturas bajo el mismo cielo estrellado. Pasaron los años, las mareas siguieron su curso y las estaciones borraron las huellas del antiguo poblado de los ingleses. Una mañana, los niños del clan vieron desde los acantilados velas blancas recortándose en el horizonte, nuevos barcos con cruces rojas ondeando bajo el sol. Los hombres que desembarcaron caminaron entre los restos del asentamiento, llamando nombres que nadie ya recordaba. Sus voces resonaban vacías entre las chozas deshechas, los huesos del tiempo y el eco del mar. Buscaban respuestas, pero solo encontraron silencio y la palabra Croatoan, grabada en la corteza de un viejo árbol, ennegrecida por los años y por el salitre. Desde nuestro lado del agua, los observábamos en silencio, ocultos entre los manglares y la niebla. Nadie se atrevió a acercarse.
no por miedo, sino por respeto al pacto que habíamos sellado con los espíritus y con los que alguna vez fueron colonos. Cuando al fin los extranjeros partieron, dejando atrás el misterio sin resolver, el viento del atardecer trajo consigo una paz antigua. Nosotros continuamos con nuestra vida y las risas de los niños, mezcla de sangre indígena y extranjera, se elevaron entre los árboles, como si el pasado hubiese echado raíces y florecido bajo otro nombre. Y así, mientras el fuego se apaga y las voces del pasado se disuelven en el murmullo del mar, la historia del anciano Tacoma se desvanece como humo en la bruma nocturna. Quizás esta noche, cuando cierres los ojos, escuches el rumor de las olas golpeando la costa de Roanoke, o veas en sueños el reflejo de una fogata encendida en la distancia. Tal vez oigas un susurro, una palabra antigua, croatoan, flotando entre el sueño y la memoria, recordándote que los misterios nunca mueren, solo esperan ser contados de nuevo. Si esta historia ha despertado algo en ti, vuelve cuando la luna esté alta y el viento sople desde el este. El anciano Tacoma te esperará junto al fuego, con otra historia que no se atreve a dormir. Gracias por escuchar esta noche. Gracias por entrar a la biblioteca nocturna, donde las historias no duermen, solo esperan a ser recordadas. Si te ha gustado este viaje, regresa la próxima semana. Traeremos otra historia, otra puerta por abrir. Hasta entonces, que tengas dulces sueños.